Hoy quisiéramos hablar un poco acerca de todo este manejo del cáncer integral y cómo el aporte y el apoyo multidisciplinario nos pueden realmente ayudar a mejorar el tiempo de vida de los pacientes con cáncer y con tumores del sistema nervioso central. Siempre que uno empieza el tratamiento para cáncer, digamos que le ofrecen unas posibilidades de curación que a veces son altas, a veces son bajitas y varían dependiendo de la naturaleza. Pero digamos que esa promesa de que esta enfermedad se puede curar es como la promesa de llegar, digo yo, a Caño Cristales. Llegar a un momento lindo en el cual realmente los papás de los niños pueden decir, mi hijo está curado de cáncer. Pero cualquiera que conozca la topografía colombiana, pues sabe que para llegar a Caño Cristales hay que atravesar una serie de dificultades y una serie de caminos que son complejos. Y vamos a usar esta analogía para hablar del manejo de los síntomas durante el tratamiento de cáncer infantil. ¿Por qué? Porque la identificación de los síntomas derivados del tratamiento, la enfermedad durante el tratamiento de cáncer es una responsabilidad de todos. No es solamente responsabilidad de los papás ni de un grupo específico de médicos, sino de realmente de todas las personas que estamos a cargo de los pacientes que tienen enfermedad oncológica. Actualmente el cuidado paliativo pediátrico hace parte del estándar de atención del niño con cáncer. Se propone cada día más que el inicio sea concurrente y tiene como objetivo abordar dos partes fundamentales durante el tratamiento oncológico. Primero, hablar de la supervivencia y de mejorar la calidad de vida durante el tratamiento y de la supervivencia. Y segundo, si definitivamente el paciente llega a fallecer, hacer un manejo continuo del cuidado hacia el final de la vida y si logra sobrevivir, maximizar la calidad de vida y disminuir al máximo los efectos adversos del tratamiento oncológico. Porque si ustedes deben, digamos, entender la magnitud del impacto en el superviviente del tratamiento oncológico, es necesario saber que 2 de cada 3 supervivientes de cáncer infantil tienen secuelas y que el 25% de los niños que sobreviven una neoplasia del sistema nervioso central tienen dependencia a lo largo de su vida, incluso en la adultez. Eso hace que el cuidado paliativo pediátrico actualmente haga parte del baluarte de la atención y de la atención integral del niño con enfermedad oncológica en el sistema nervioso central. Esto con el objetivo de evaluar y manejar los síntomas de forma temprana, de mantener una comunicación efectiva con el equipo médico y con el paciente y su familia, disminuir el sufrimiento asociado tanto al tratamiento como a las secuelas del tratamiento y eventualmente al fracaso del mismo y un acompañamiento continuo en el duelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué es importante hablar del soporte oncológico a la calidad de vida? Cuando el paciente tiene un diagnóstico agudo de una enfermedad oncológica, porque el cáncer es una enfermedad que aparece de forma aguda y abrupta, lo primero es que vamos a estar sometidos a una serie de procedimientos y unos síntomas derivados de la patología oncológica que son agudos y aparecen en el primer momento de la enfermedad. Después se inicia un tratamiento y durante el tratamiento vamos a tener efectos secundarios de esos medicamentos y de esas terapias que se usan, que se llaman toxicidad. Usualmente, como ya les mencionó Oscar y les mencionó María Alejandra, pues tenemos enfermedades como quimioterapia, cirugía y radioterapia que van a dejar diferentes secuelas y que van a influir mucho, especialmente en el caso de tumores del sistema nervioso central, en la funcionalidad del paciente, en algunas secuelas en términos de déficit neurológico, no solamente motor y sensitivo, sino también cognitivo, que también son atribuibles a toxicidad. Y empiezan a aparecer una serie de comorbilidades y de complicaciones durante el tratamiento, que nosotros vamos a llamar hoy las morbilidades no oncológicas, pero que sí se desprenden de tener que recibir un tratamiento oncológico. Encontramos en primer lugar la mucositis, las infecciones, la desnutrición, la sarcopenia y el desacondicionamiento físico, que son, digamos, 5 de las grandes complicaciones que tiene el niño que está en tratamiento oncológico. Y cada vez que hay una de esas complicaciones, aparece la duda de si realmente vamos a seguir este tratamiento o no, de si realmente esta enfermedad se va a curar y si se va a curar, este precio yo lo quiero pagar o no lo quiero pagar. Y muchas veces nos cuestionamos al respecto de retomar un tratamiento o hay una recaída y entonces me pregunto si realmente yo quiero volver a hacer este tratamiento. Entendiendo que entre más toxicidad hay más complicaciones y que se empiezan a asociar al tratamiento una serie de experiencias negativas que aumentan el abandono al tratamiento y finalmente la mortalidad asociada por cáncer cuando hay patologías susceptibles de curación.
El cuidado paliativo entonces es un engranaje perfecto entre todas estas situaciones que suceden y la supervivencia, es decir, entre esto y lograr llegar a Caño Cristales. ¿Y cómo lo hace? El cuidado paliativo no es el problema, el cuidado paliativo es la solución. ¿Por qué? Porque mejora la adherencia al tratamiento, se ha asociado a mejoría en la supervivencia global aún en enfermedades cuyo pronóstico desde el diagnóstico es muy malo, como el glioblastoma que ha mencionado ahora el doctor Oscar, porque mejoran la calidad de vida, mejoran la calidad de atención relacionada con salud y disminuye el número de muertes no relacionadas con cáncer, las secuelas psicológicas y físicas, el abandono al tratamiento y finalmente disminuye el sufrimiento. ¿Cómo hace eso el cuidado paliativo? Lo primero que tenemos que hacer es hablar del elefante en la habitación. Entonces, tener cáncer es no solamente una enfermedad grave, sino es una enfermedad que se asocia a una gran serie de síntomas. Y todos esos síntomas que nosotros nos hemos encargado a veces de normalizar, porque son normales durante el tratamiento, generan sufrimiento a los pacientes. Y tenemos que hablar de ese sufrimiento. Cuando uno revisa las series de manejo sintomático de los pacientes, lo que podemos encontrar es que el 100% de los pacientes en tratamiento oncológico tienen náusea y vómito durante algún momento de su tratamiento. Sufren de fatiga crónica, que se llama fatiga oncológica, tienen dolor, tienen ansiedad, tienen trastornos del sueño, tienen depresión y otra serie de síntomas. Y el 45% tienen trastornos del comportamiento. Entonces, en la gráfica de arriba a la derecha, ustedes van a encontrar el número de síntomas reportados por los pacientes. Y abajo, a la derecha, en el pastel, en el gráfico de pastel, van a encontrar la tasa de subregistro que hace el equipo de salud con respecto a los síntomas. Si ustedes se dan cuenta, casi que el síntoma que más se reporta es dolor, náusea y vómito, pero hasta el 45% de las alteraciones comportamentales no se reportan. Y esas son las más importantes en el paciente que tiene enfermedad tumoral en el sistema nervioso central. Y el 19% omite la fatiga. Entonces, si ustedes empiezan a dar cuenta, lo primero que pasa cuando nosotros empezamos a enfrentarnos a un paciente con cáncer en tratamiento es que omitimos esos síntomas y decimos que son normales porque la quimioterapia da esos síntomas, pero no intentamos intervenirlos. Entonces, lo primero que hay que hacer es empezar a reconocer los síntomas. Si nosotros no logramos identificar el problema o no reconocemos el problema como problema, nunca lo vamos a solucionar. Existen entonces una serie de opciones para tratar esos tratamientos. Lo primero es preguntar todo el tiempo de forma sistemática si existen o no existen síntomas asociados al tratamiento oncológico. En ese escenario es muy importante entender que los síntomas usualmente existen y que la mejor forma de preguntar y de conocer esos síntomas es de preguntar de forma sistemática si existen o no existen. Segundo, entender que el autorreporte es la forma más importante para poder recolectar la información. Si usted le pregunta al paciente, ¿usted cómo se siente? El paciente le dice, estoy cansado, y usted le dice, bueno, eso es lo normal, pues el paciente no va a volver a reportar ese cansancio como parte de los síntomas que siente, porque eso ya le dijeron que era normal. ¿Qué es importante? Siempre evaluar y preguntar los síntomas. No importa que muchas veces el síntoma preguntado tenga como respuesta, no tengo nada de eso. Pero en la medida en la que usted lo haga de forma rutinaria, usted va a lograr identificar cuáles son los síntomas más frecuentes del paciente. Y también es muy importante explicarle a la familia y al resto del equipo de salud cuáles son los síntomas que se pueden esperar durante este tratamiento. Esto con el objetivo de que todos los miembros del equipo de salud estén preguntando de forma sistemática y que también los papás puedan reconocer las quejas de los niños como parte de estos síntomas. ¿Qué hay que entender? Existen un grupo de síntomas que son los síntomas principales, que si preguntáramos de forma sistemática estos 6 síntomas, cada vez que vemos un paciente, lograríamos identificar cerca del 80% de las situaciones relacionadas con el tratamiento oncológico. Esos son fatiga, dolor, alteraciones en el sueño, depresión y tristeza, ansiedad, náusea y vómito. Si de forma sistemática 6 veces preguntamos esos 6 síntomas, vamos a poder encontrar la gran mayoría de los tratamientos y de las intervenciones que debemos definir. Ahora, ¿qué hay que hacer una vez identificamos un síntoma? Actuar. Lo primero es creerle al niño. En eso los pediatras en general somos muy insistentes. Es crearle al niño y crearle a los papás.
Entonces, si el niño siente realmente que él tiene alguno de estos síntomas, pues tenemos que intentar resolverlo. Maneje el síntoma tan pronto como sea posible y evalúe realmente si el síntoma es un síntoma que ha mejorado con las intervenciones que usted está haciendo o es un síntoma que definitivamente se está empezando a volver un poco más difícil de manejar. Si usted cree que el síntoma se asocia a otra causa orgánica, pues investigue las causas orgánicas y ponga en alerta a todo el equipo de tratamiento para que todos puedan entonces a preguntar sobre ese mismo síntoma. Recuerde que acá parte del ejercicio es actuar, evaluar la intervención, actuar, evaluar la intervención. Si no hacemos eso, va a ser un poco complicado realmente lograr tener un tratamiento exitoso. Y finalmente, debemos evaluar. Debemos evaluar, es decir, definir si realmente las intervenciones que se han instaurado son efectivas, entender que es importante optimizar el manejo al máximo de los síntomas, que no hay que conformarse con que ahora vomita un poquito menos pero sigue vomitando, sino realmente intentar al máximo que el niño no vomite. Mejorar toda la parte de la atención no farmacológica relacionada con el síntoma, anticiparse a los síntomas. Es bastante probable que si un paciente tiene un vómito de difícil manejo en un ciclo de quimioterapia, el siguiente ciclo de quimioterapia requiera un manejo preventivo con una intensidad mayor a la que recibió en este ciclo para evitar que vuelva a tener vómito. Eso va a ayudar mucho a poder controlar los síntomas y tratar en la medida en la que se pueda de tener y disponer de síntomas, de herramientas, de medición, de listas de chequeo para cuantificar y evaluar de forma sistemática los síntomas. Existen varias listas de chequeo, casi todas son para niños mayores de 7 años. Una es el ESAS, que son los síntomas del Edmonton, otras que son el PEDI-SCAN, que también nos permite saber, siempre interrogando más o menos acerca de estos 6 síntomas, son muy poco lo que varían, acerca de la intensidad de los síntomas para poder realmente tener una evaluación continua. Pero hay otra cosa que es importante, cada equipo puede definir cuál será la mejor estrategia de recolección, siempre recordando que probablemente alrededor de estos 6 síntomas van a poder tener casi toda la sintomatología que necesita el paciente. Ahora, vamos a hablar entonces de 3 de los síntomas principales durante el tratamiento oncológico. Lo primero es entender que el dolor en cáncer infantil es real, que el dolor oncológico es usualmente secundario al crecimiento tumoral y que entonces existe dentro del cáncer 3 tipos de tratamiento, tipos de dolor. Uno, que es el dolor oncológico específico relacionado con el tumor. Otro que es el dolor secundario a las complicaciones del tratamiento o a los efectos secundarios del tratamiento. Y un tercero que es el dolor procedimental. El dolor oncológico de naturaleza tumoral puede ser somático o puede ser neuropático y va a variar mucho dependiendo de la localización del tumor. Hay que entender, por ejemplo, que el cerebro, en el caso de los tumores del sistema nervioso central, no tiene receptores de dolor y lo que duele cuando un paciente tiene enfermedad oncológica en el sistema nervioso central es la irritación de las meninges o, en el caso de compromiso del nervio periférico, la compresión medular o la irritación de esos nervios periféricos. Pero como tal el cerebro no duele. Por eso muchas veces el debut de los niños con tumores del sistema nervioso central no es dolor, sino es realmente otro tipo de síntomas. Pero que sí va a ser muy frecuente el dolor neuropático, que puede ser de origen central o de origen periférico. En segundo lugar, tenemos el dolor secundario al tratamiento, donde predomina realmente la mucositis como una de las principales causas, independientemente de la causa oncológica que se esté tratando, y en el caso específico de los tumores del sistema nervioso central puede ser muy frecuente también asociada a radioterapia. En segundo lugar, la neuropatía periférica. Un gran porcentaje de los tratamientos oncológicos que se usan para tumores del sistema nervioso central, especialmente los derivados de la vinca y los platinos y el etopósido, se asocian a neuropatía periférica de diferentes tipos. Los episodios de infecciones y el dolor agudo posoperatorio en el caso de las intervenciones quirúrgicas. Y finalmente tenemos el dolor procedimental, que es el dolor relacionado con los procedimientos como canalizaciones, accesos vasculares, punciones lumbares, algunos otros estudios complementarios como estudios de médula ósea, que también se asocian a una experiencia dolorosa y que muchas veces son lo que más le molesta a los pacientes, sobre todo cuando son muy pequeños. Esos son los tipos de dolores que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta en cáncer? El dolor en cáncer tiene un rango de frecuencia muy amplio.
se estima una frecuencia entre el 28 y el 62%, pero está claro que a medida que los niños crecen y se van volviendo adolescentes y adultos, aumenta el autorreporte. Hay que entender también que el dolor es un constructo social. Entonces, en la medida en la que todas las personas alrededor estemos pensando que el paciente tiene más dolor o que hayan aspectos específicos asociados básicamente con dolor procedimental en el que los padres tienen mucho miedo al dolor por las venopunciones, el dolor de las venopunciones de los niños va a incrementarse. Hay que entender que es el síntoma más reportado, se reporta más que náusea y vómito, aunque la náusea y el vómito es más evidente, se reporta en el 80% y lo intervenimos en el 92.6%, pero de forma inadecuada, y lo hacemos es como parte del manejo de un signo que se llama fiebre. Y eso es una cosa bien interesante porque realmente eso habla de que hay un gran porcentaje de pacientes que logran modular su dolor parcialmente con analgésicos de primera línea como acetaminofén, ibuprofeno y dipirona y que finalmente tienen como parte de sus quejas dolor, pero no reciben un tratamiento específico para el dolor. Ahora, el dolor tiene diferentes componentes y eso es algo muy importante. El dolor empieza como un estímulo nocioceptivo y desde que el recién nacido nace, tiene los receptores nocivos para poder recibir sensación del dolor. Después viene una transmisión fisiológica del dolor que permite que el dolor ascienda hasta el tálamo y de ahí se distribuye a la corteza cerebral en diferentes ramos. Pero lo que es importante es entender que desde que el bebé nace, eso ya está totalmente mielinizado y ya está funcionando bien. Pero que el dolor, parte de lo que tiene son diferentes dimensiones, una dimensión que es cognitiva, otra dimensión que es afectiva, otra conductual y otra específica de la percepción sensorial del dolor. Y las otras tres dimensiones, la cognitiva, la afectiva y la conductual, son las que hacen parte de ese constructo social que nosotros llamamos hoy dolor y que finalmente conforman lo que se llama la experiencia dolorosa y es de eso de lo que va a depender la intensidad con la cual cada persona percibe y reporta el dolor. Y por eso, a medida que el paciente crece, cambia esa experiencia dolorosa. Y por supuesto, cambia en relación con las experiencias previas que haya tenido. Por eso es tan importante intentar manejar el dolor, porque un gran porcentaje de estos niños van a presentar dolor crónico en relación con manejo insuficiente del dolor durante el tratamiento oncológico. Ahora, ¿qué hay que entender en pediatría? Y esta es una tarea muy importante, es entender que la escalera analgésica en pediatría tiene una particularidad y es que desaparece el escalón de los medicamentos opioides débiles. ¿Eso qué quiere decir? El tramadol, la hidrocodona y la codeína están contraindicados en pediatría y son mucho más seguros los opioides potentes, especialmente la morfina. Y, por supuesto, esto se construye sobre otras alternativas de tratamiento como coadyuvantes no opioides, como lo son los gabapentinoides, los antidepresivos tricíclicos, la ketamina y los anestésicos tópicos, especialmente la prilocaína y la lidocaína para el dolor procedimental, que son los que nos van a permitir ayudarnos a manejar. Y finalmente el intervencionismo analgésico, que durante un tiempo no tuvo una cabida muy grande en pediatría, ha empezado a tomar fuerza para el manejo de ciertos tipos específicos de dolor, relacionados con masas que generan compresión medular, compresión de nervios periféricos y en ese sentido, digamos, cobran también importancia. En este orden de ideas sí hay unas recomendaciones básicas que todos podemos seguir y es primero entender que el dolor realmente debería ser incluido dentro de nuestra evaluación continua del paciente como un signo vital más, que se debe usar una escala de valoración de intensidad apropiada para la edad, que entre 1 mes y 3 años la recomendada es FLAC, que entre 3 y 7 años la recomendada es una de caras revisadas y que en los mayores de 7 años con competencia cognitiva la escala visual análoga es la mejor alternativa. Siempre recordar que los medicamentos en pediatría para el dolor se deben formular por horario para evitar que el paciente pase periodos sin manejo analgésico adecuado, que se deben usar por la vía adecuada y que muchas veces la vía oral puede ser una buena alternativa si el paciente ha perdido el acceso vascular o su única razón de estar en el hospital es dolor. Y de acuerdo a la escalera analgésica, cuyas particularidades ya mencionamos. Siempre evaluar las intervenciones y reajustar el manejo farmacológico de acuerdo a esa escalera
en caso de que haya persistencia de dolor, y cualquier duda, pues use los recursos que tenga. En el caso de la fundación, pues cuidado paliativo pediátrico. ¿Qué es importante entender en pediatría? Lo más importante hay que entender para manejar bien el dolor es que también hay que clasificarlo de forma adecuada. ¿Eso qué quiere decir? En el tipo, en la naturaleza y en la severidad. Siempre manejar el dolor de acuerdo a la escala analgésica, entender que el primer escalón solamente es el primer escalón, es decir, si el acetaminofén no sirve y sus hermanitos de ese escalón, que son la dipirona y el tramador y el ibuprofeno tampoco sirve, pues hay que buscar otras alternativas, y esas alternativas probablemente van a ser como primera alternativa la morfina. Segundo, es entender que la escalera en pediatría tiene 2 peldaños básicos, no 3 como en los adultos, y que el rol de los opioides débiles no ha demostrado eficacia y si al contrario ha mostrado daño en los niños, que eventualmente el tramador se podría usar, pero que no se debe usar de forma rutinaria, y no se debe usar codeína ni hidrocodona, y que siempre se debe dejar un horario establecido para los niños para que reciban su manejo analgésico. Esto recordando que el dolor en los niños es sistemáticamente subdiagnosticado y subtratado. ¿Qué hay que tener en cuenta también? Los opioides sí son el pilar fundamental del manejo del dolor moderado y severo en niños con enfermedad oncológica. Los opioides potentes son más seguros en pediatría. Existe un miedo a veces a formular opioides, especialmente morfina e hidromorfona, porque pensamos que el paciente va a hacer depresión respiratoria, porque va a tener problemas de uso inadecuado de opioides, pero realmente con la evidencia que tenemos hasta el momento es mucho más seguro usar estos medicamentos que usar medicamentos como la hidrocodona y la codeína e incluso el tramadol, que se asocian con mayor frecuencia a depresión respiratoria en los niños. Lo otro es que la rotación de opioides debe hacerse de forma en dosis equianalgésicas e equipotentes, no simplemente usando las dosis recomendadas por los libros o por el pediadosis, sino de acuerdo a las dosis que el paciente recibe. Y es importante entender que hay que conocer los efectos adversos de los medicamentos que se están usando, y que si bien uno de los efectos secundarios más graves del uso de opioides es la depresión respiratoria, no es el más frecuente y es inusual a dosis terapéuticas. Náusea y vómito es el segundo síntoma más importante y que se asocia a más sufrimiento durante el tratamiento. Hay que entender que son dos síntomas diferentes, que la náusea es un síntoma que se asocia a una sensación de ganas de vomitar, que a veces se acompaña de dolor en la región epigástrica o en el abdomen y que puede tener cambios autonómicos, pero no es como tal el vómito. El vómito como tal es la eyección del contenido gástrico a través de la boca y no siempre se asocia a náusea. Es importante entender que son dos síntomas porque todos los medicamentos que nosotros usamos para el vómito y para las náuseas realmente son antieméticos, no son antinauseosos. Entonces puede ser que un paciente logre controlar su vómito, pero no logre controlar su náusea. Dentro de la quimioterapia y los vómitos inducidos por quimioterapia tenemos 3 tipos de vómitos diferentes. El vómito anticipatorio, que es el vómito que se presenta antes de iniciar la quimioterapia, que se presenta entre el 25 y el 30% de los casos, que es mucho más frecuente en la medida en la que no se logre controlar de forma adecuada el vómito temprano durante los primeros ciclos de quimioterapia y tiende a aparecer tardíamente en el tratamiento oncológico, no necesariamente con el primer ciclo. El vómito temprano, que se presenta en el 70% de los pacientes y es el que es más importante y se define básicamente como el vómito que empieza 1 hora después y 24 horas antes de inicio del primer día de ciclo de quimioterapia. Y finalmente el vómito tardío, que es el que empieza 24 horas después de la quimioterapia, se presenta en el 80% de los pacientes y está asociado también a un manejo inadecuado del vómito temprano. ¿Qué es lo importante acá? Hay que entender que hay unos principios de manejo del vómito inducido por quimioterapia. Lo primero es entender que si uno tiene múltiples tratamientos, múltiples quimioterapéuticos dentro de un mismo ciclo, qué tanto vómito puede generar ese ciclo va a estar determinado por cada uno de los agentes y que deberíamos manejar siempre ese vómito con el agente que mayor emetogenicidad tenga. Que el objetivo de la profilaxis es que en general el paciente vomite menos del 10% de los ciclos de quimioterapia que tiene, y entender que el fracaso terapéutico es entonces que vomite más de ese 10% y que la conducta debe ser inmediatamente aumentar la terapia antiemética. Si estamos hablando de un
ciclo en el cual estamos hablando de medicamentos moderadamente metogénicos, el paciente debe recibir 2 tratamientos, que son un inhibidor de la 5-HT3 como ondansetron y dexametasona, y que si el paciente está recibiendo un ciclo que es levemente emetizante, podríamos manejarlo solamente con ondansetron. ¿Qué es importante saber? Que en general la metoclopramida no es uno de los medicamentos que esté recomendado para el vómito inducido por quimioterapia. ¿Cuáles son los principios de manejo entonces? Intentar siempre usar el antiemetogénico más apropiado para cada una de las vías involucradas, en este caso la quimioterapia, que casi siempre va a interactuar con las vías de la neuroquinina 1, de la histamina y también con la 5-HT3. Conocer el medicamento que están usando y cómo actúa en esa vía de manejo antiemético y reconocer que todas las vías al final interactúan y pueden perpetuar el vómito, entonces siempre al final podremos interactuar con todos los medicamentos. Y es importante saber que el vómito por quimioterapia se maneja diferente al vómito por opioides. Como con alguna frecuencia están los 2 medicamentos presentes en el tratamiento oncológico, pues será importante definir cuál de los 2 en este momento está generando más vómito para con base en eso definir de forma más adecuada el tratamiento que se debe utilizar. ¿Qué es importante siempre? Establecer una línea de manejo que sea la primera línea de manejo, que siempre se deba mantener por horario y tener alternativas para rescates, que si la primera línea de manejo fracasa, hay que agregar más antieméticos, que en esos casos deberíamos pensar en antieméticos con diferentes mecanismos de acción como los corticoides o las benzodiazepinas si no los hemos usado, y que si esta segunda línea fracasa, pues entonces intentar una tercera línea de manejo que puede ser reemplazar los medicamentos anteriores, por ejemplo, reemplazar el fosaprepitan con aprepitan, cambiar el ondansetron por granisetron e incluir medicamentos antipsicóticos que actúen sobre la vía dopaminérgica como la olanzapina y el haloperidol. En tercer lugar tenemos la fatiga. La fatiga es el síntoma que mayor sufrimiento genera al niño con cáncer a lo largo de su tratamiento y además al final de su vida. Es una sensación física, mental y emocional de falta de energía para las actividades de la vida diaria. Es quizás uno de los síntomas más complejos de manejar y de entender. La prevalencia de fatiga en el niño con cáncer es cerca del 50% cuando está en la casa, el 49.6% durante el hospital y sube hasta el 70% durante la semana de mielosupresión. El 78% de las oportunidades que un paciente reporta fatiga se subestima y se considera que es parte normal del tratamiento. Y tiene un problema y es que de todos los síntomas es el que más empeora los otros síntomas. Entonces es uno de los que más necesita tratamiento. Aumenta el riesgo de depresión, ansiedad y trastornos del sueño. El modelo en general de cómo se ha concebido la fatiga relacionada con cáncer es el que ustedes pueden ver en el diagrama a la derecha, en el que por un lado tenemos un efecto directo de la carga tumoral, que aumenta, digamos, el estado de fatiga y el consumo nutricional del paciente. Por otro lado, las comorbilidades médicas asociadas al tratamiento, que usualmente son anemia, desnutrición, infección y en el caso específico los tumores del sistema nervioso central, disfunción tiroidea. En el tratamiento, los efectos secundarios del tratamiento, ya lo que hablamos de la quimioterapia, la radioterapia, las cirugías y los medicamentos que se usan, los factores psicosociales y es cómo el paciente logra manejar el duelo de tener una enfermedad crónica, cómo lo manejan sus papás en el caso de los niños, la ansiedad y la depresión que pueda tener el niño y su familia, y comorbilidades que exacerban los síntomas como el dolor crónico, los trastornos del sueño y el desacondicionamiento físico. Entonces, bajo este orden de ideas, el manejo de la fatiga del niño con cáncer tiene 4 grupos grandes de intervención. Lo primero es asegurar que el paciente se encuentra en un estado nutricional bueno, es decir, evitar a toda costa la desnutrición y la malnutrición, evitar la anemia en la medida que sea posible, entendiendo que eso hace parte de los efectos secundarios de la quimioterapia, favorecer el ejercicio durante el tratamiento oncológico para de esa manera evitar la sarcopenia y el desacondicionamiento físico, definir intervenciones no farmacológicas, dentro de las que más han demostrado ayudar son los grupos de ayuda para los niños, que ellos puedan ir y participar, sobre todo los adolescentes, contar qué cosas tienen. El mindfulness ha sido una de las estrategias que más les ayuda a mantenerse activos, las intervenciones de psicopedagogía,
de mantener una serie de horarios y una serie de actividades durante el día mejoran la fatiga, y eventualmente medidas farmacológicas, los esteroides, el metilfenidato y los inhibidores de la recaptación de serotonina. Es importante acá que esta cuarta línea de tratamiento es la cuarta línea de tratamiento, nunca es la elección, y que debe usarse, digamos, bajo la asesoría realmente de una especialista, entendiendo que existe una posibilidad muy alta de que por usar medidas farmacológicas no se hagan las no farmacológicas, y que estas son las que han demostrado mayor efectividad para disminuir la fatiga. Para concluir, entonces, es importante entender que es importante evaluar de forma sistemática el grupo nuclear de síntomas en el niño con cáncer, que solo el 15% de los servicios de oncología pediátrica a nivel mundial invitan los servicios de cuidado paliativo desde el diagnóstico del paciente con cáncer, o no disponen de servicios de cuidado paliativo tampoco, que si los tienen nos inviten realmente a poder manejar a los pacientes de forma integral, que no hay que escatimar las estrategias para manejar los síntomas, porque finalmente lo que más nos hace sentir enfermos son los síntomas, no solamente las enfermedades, y que si bien aún falta evidencia para el manejo adecuado de algunos síntomas, cada día hay más alternativas de manejo, y si no sabe, pregunte, porque finalmente acá lo más importante es realmente entender que no sabemos hacia dónde vamos a llegar, pero que debemos trabajar cada día más. ¿Cuáles estrategias de integración podemos tener para llevarse para la casa? Priorizar siempre el manejo de los síntomas, encontrar un síntoma que no son capaces de tratar o que les cuesta trabajo tratar, e invitar a cuidado paliativo para tratarlo. Entender que el cuidado paliativo realmente es una especialidad adjunta que hace parte de la atención integral de un niño con cáncer y no es una opción. Y recordar siempre que lo importante es la carga de enfermedad, no siempre la enfermedad. No olvidar el chance de curación para poder hablar del pronóstico, y entender que a veces no hay que centrarse en el pronóstico, es decir, no hay que centrarse solamente en llegar a Cañocristales o no llegar a Cañocristales, sino caminar el camino de la mejor manera. En ese orden de ideas hay que recordar que no sabemos a dónde nos va a llevar el tratamiento, pero que es distinto ir en autopista que ir en carretera destapada, y que si como cuidado paliativo y como pediatras cada día más nos enfocamos en hacer que el camino sea un poco mejor, la atención va a ser mucho más adecuada y los niños y sus familias van a sufrir menos. Muchísimas gracias.